Entonces tenemos 22 años de creados. Cuando nos crearon en 1993, nosotros teníamos 125 personas. Iniciamos con 125 personas del Ministerio de Salud en 1995 y hoy tenemos, un poquito más de 20 años después, 1.500 funcionarios. Esos 1.500 funcionarios que están en... Gracias. Esos 1.500 funcionarios que están en nuestro decreto de constitución, pues hemos proveído solamente 1.303 por las dificultades fiscales que ha tenido el país en los últimos años, pero definitivamente esperamos que tengamos los 1.500 en corto plazo. En cuestión de presupuesto, nosotros tenemos un presupuesto más o menos de 150.000 millones de pesos al año, que son como 48, 50 millones de dólares. Y en los últimos años hemos crecido a tener presencia regional. Hoy tenemos 11 oficinas en ciudades de Colombia y presencia en 13 puntos de primera barrera, aeropuertos, puertos, pasos fronterizos. Parte de nuestra fortaleza y algo de lo que ha cambiado mucho en INVIMA son los laboratorios. Tenemos 7 laboratorios acreditados por la ONAC, que son nos ayudan en nuestra fortaleza técnica. Les quiero mostrar un gráfico pequeño de cómo ha cambiado el presupuesto del INVIMA. Antes de nuestra reestructuración en el 2012, nosotros teníamos 75.000 millones. Después de la reestructuración del 2012 tenemos, lo que les digo, más o menos 145, 150 millones de pesos. Todos ingresos propios, no recibimos un peso del presupuesto nacional, vivimos de las tarifas y de las multas. El otro cambio importante en cuestión de personas es que antes de la reestructuración del teníamos 481 funcionarios, muchos contratistas, pero solamente 481 funcionarios en la planta. Como les digo, el decreto dijo que deberíamos tener 1.520. Entonces, en 22 años se ha cambiado el INVIMA. Pasar de 120 funcionarios a 1.500 es importante y tener un presupuesto de más o menos 50 millones de dólares es importante. Nuestras instalaciones han cambiado, los que han ido al INVIMA en los últimos 3 o 4 años saben que hemos cambiado profundamente. Acá hay una muestra gráfica de nuestra oficina antes y después. Antes quedábamos cerca del terminal de transportes, ahora estamos en el Parque de Lourdes y nuestros laboratorios, por supuesto, han cambiado bastante. Esta es la presentación oficial de, como en una sola diapositiva, qué es el INVIMA, pero entremos al detalle de los productos que regulamos. Nuestra misión es promover y proteger la salud de los colombianos. Y todo lo que signifique producto consumido por los seres humanos es nuestra responsabilidad. Si ustedes ven la gráfica, a nosotros nos conocen bastante por los medicamentos, y medicamentos de todo tipo, homeopáticos, fitoterapéuticos, biológicos, pero también regulamos dispositivos médicos que, para las personas que no manejan qué es un dispositivo médico, va desde un condón hasta un material de osteosíntesis o un marcapasos. Es un espectro increíblemente amplio de todos los insumos y todos los dispositivos que se utilizan en el cuidado de la salud. Regulamos también alimentos, todos los alimentos y bebidas, cosméticos, productos de higiene doméstica, de aseo doméstico, plaguicidas de aseo doméstico, la sangre, productos derivados de la sangre. Entonces, como se dan cuenta, es un espectro bastante amplio. Pero en esto no estamos solos. Tenemos que tener cooperación con otras entidades. Colombia es un país descentralizado y nosotros somos una autoridad sin competencia a nivel central, pero con competencias compartidas a lo largo de la cadena. Y les voy a dar un ejemplo. En alimentos, el alimento la carne que ustedes se comen en su plato, que la compra de un expendio o en un supermercado, está regulado por 3 entidades. Inicia con la producción primaria, el ganado pastando, muy bonito, totalmente responsabilidad del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario. Ahí es donde, por ejemplo, tenemos el problema hoy de la fiebre aftosa, que nos tenemos en esa producción primaria unos brotes que no habíamos tenido en el pasado. Luego de la vacunación, pero una vez llega ese animal a la puerta de la planta de beneficio, que es una forma elegante de decir matadero, es responsabilidad del INVIMA.
El INVIMA va desde la puerta de la planta de beneficio hasta la salida de la planta de beneficio cuando se sube la carne al camión. Y cuando sube la carne del camión ya es responsabilidad de la entidad territorial de salud, hasta que en el expendio se la venden al consumidor final. Entonces, como se dan cuenta, no es que estemos solos y la cadena se rompe por su parte más débil. Y hay que aceptar que la parte más débil, desafortunadamente, es la entidad territorial de salud. Y eso depende de entidad territorial a entidad territorial. Y como se van a dar cuenta, parte de lo que ha pasado en los últimos años es que el INVIMA ha tenido un rol mucho más importante y profundo, dando los lineamientos a todas las entidades territoriales para que todas hagan exactamente lo mismo y todas se aproximen a los problemas con unas guías, lineamientos, formatos emitidos centralmente por el INVIMA. Este es un ejemplo de alimentos y ahora quiero hablarles un poco de un ejemplo de medicamentos. En medicamentos, el punto inicia con la investigación y desarrollo, una molécula que de pronto funciona para una enzima o para un blanco objetivo en el cuerpo. De ahí hasta que tengamos el producto en el mercado pasan bastantes años. Nosotros participamos en la regulación de los estudios clínicos. Cualquier estudio que se haga de un medicamento en humanos en Colombia tiene que tener una aprobación del INVIMA, pero nuestro fuerte, y acá es donde empiezo a entrar en el tema, es en dos fases. Una fase que es autorización de comercialización. Yo le digo a ese empresario, a ese productor, yo le doy el permiso para que usted comercialice en Colombia. Primera fase. Y segunda fase, una vez usted está en el mercado, yo lo vigilo. La vigilancia post-comercialización. En general, históricamente, en Colombia, nos habíamos enfocado en la primera fase. Nos habíamos enfocado en la autorización para comercializar. Y por eso, históricamente habían dicho que nosotros nos parecíamos una notaría. Usted llevaba documentos y sellos, huellas y todo lo que se le ocurre. Nosotros revisábamos, le dábamos una resolución y usted salía a vender. Pero la vigilancia en el mercado, una vez el producto está en el mercado, históricamente había sido muy débil. Lo que está pasando hoy en Colombia es un cambio profundo entre las dos fases, en donde para entrar nos basamos en riesgo y nos enfocamos muy fuerte en la comercialización, en la vida real. Entonces, en ese punto primero voy a darles unos ejemplos para entrar, para la autorización de comercialización. Han pasado cosas interesantes en los últimos años. Por un lado, hemos sido mucho más específicos en los requisitos por tipo de producto. Antes nosotros regulábamos medicamentos de síntesis química y medicamentos de origen biológico de la misma manera, pero son bien diferentes. Hoy tenemos regulación particular y específica para los medicamentos de productos biológicos. Eso como ejemplo de que cada vez somos más particulares y más específicos en lo que pedimos antes de entrar al mercado. Pero lo segundo que viene es algo más interesante y es dividimos todo por riesgo y lo que es bajo riesgo tiene ingreso automático al mercado. Y solamente nos notifican, notificación sanitaria. No hay evaluación ex ante. Nosotros, usted lleva sus papeles, mira en la ventanilla y usted se va con su resolución, o se demora un par de días, pero se va con su resolución. Eso pasa con cosméticos, por ejemplo. Eso pasa con alimentos de bajo riesgo, por ejemplo. Hicimos cambios normativos el año pasado y este año para que las renovaciones de registro sanitario de dispositivos de bajo riesgo y de medicamentos fueran automáticos. Entonces ya no tenemos nosotros los documentos y la dificultad de que nos toca revisarlos para que se pueda comercializar, sino que hay una confianza con el sector privado y con aquellas entidades y empresas que están comercializando. Y eso es un cambio profundo. Requisitos específicos, como les estoy mencionando acá, en medicamentos elevamos el estatus sanitario, elevamos el estatus con nuevos requisitos o requisitos actualizados en buenas prácticas de manufactura, en bioequivalencia, pero en carne, por ejemplo, requisitos específicos para cómo tienen que hacer el sacrificio en los mataderos. Y no sé si ustedes han escuchado, estamos implementando un decreto que viene desde el 2007, pero que no se ha podido implementar y que sube el estándar sanitario del país, cierra muchos mataderos, hemos cerrado 120 mataderos en el último año, pero
quiere desaparecer el consumo de carne en caliente. Y aquí es un ejemplo interesante de cómo funcionan las cosas. Tenemos una situación en el país histórica. Los mataderos vienen desde la colonia, cada municipio tenía su matadero y mataba como podía. Pero en estos momentos queremos tener mataderos de mejores estándares sanitarios. No queremos comer carne que no esté madurada, no queremos comer carne que no esté refrigerada. Entonces subimos el estándar, pero para subir ese estándar nos demoramos 10 años, porque existe la dificultad del sector privado, la dificultad de las autoridades territoriales, de muchas personas involucradas en la cadena. Entonces, este es un ejemplo claro de que no solamente es, como autoridad sanitaria, pensar en el ideal, el objetivo de cuál es la normativa que se requiere para la salud de los colombianos, sino cómo implementarla, cómo llegar allá, cómo hacerlo real en la realidad, no en el papel. Entonces, les cuento, estos han sido cambios por un lado, la autorización de la comercialización, lo que les decía, y por otro lado, mejoras del estándar sanitario del país. Pero me voy a enfocar, como les decía, al cambio profundo, que es, nos concentramos en el mercado. Ya pasó el permiso original de que usted pueda comercializar, usted está comercializando. ¿Qué ha pasado? Lo primero es que tampoco nos aproximamos a esos productores y a esos productos sin pensar en el tipo de producto, en el riesgo del producto, en el riesgo del importador, en todo. Y creamos lo que se llama el modelo de inspección, vigilancia y control SOA. Ese modelo de inspección, vigilancia y control SOA lo que hace es, tiene 40 variables. Con esas 40 variables perfilamos el riesgo de ese productor y de ese producto y asimismo los visitamos. Entonces, la gente que se queja es que el INVIMA me visitó muchas veces este año, sí, porque usted tiene alto riesgo. Pero hay gente que no la visitamos tan frecuentemente porque tiene bajo riesgo. Lo segundo que sucedió fueron circulares de articulación con las entidades territoriales de salud, y ahí les digo, tenemos que fortalecer las entidades territoriales de salud, y nosotros ahora con las últimas circulares tenemos la competencia de dar los lineamientos de cómo funciona. Lo tercero, y tiene que ver con el reporte, cómo involucramos a las personas, es el reporte de los programas de farmacovigilancia o tecnovigilancia, que son los médicos, los hospitales, las clínicas, los aseguradores tienen la obligación de reportar cuando tienen fallos de producto, cuando tienen fallos terapéuticos, cuando tienen sospecha de que algo está mal. Ese tipo de reporte, esa articulación con los actores ha sido muy importante y todavía hay mucho espacio para mejorar, pero hemos hecho avances importantes. Lo cuarto es algo que se llaman los planes de comercialización, de muestreo en el mercado. Tenemos planes para todo. Demuestra la calidad, por ejemplo, es un plan de medicamentos y de dispositivos, en donde vamos al mercado, tomamos muestras, las llevamos a nuestro laboratorio y miramos que cumplan con todos los estándares de calidad con que deben estar cumpliendo según la normatividad colombiana. Ya voy a hablar un poco más de eso. Cambios en alertas sanitarias. Nosotros antes éramos muy callados, o por decirlo de otra manera, no muy abiertos con nuestros hallazgos. Encontrábamos algo y no decíamos. Hablábamos con el productor, venga, arreglemos esto, vaya, saque el producto del mercado, pero no le decíamos a la población. Y no le decíamos a la población por el miedo de que nos demandaran, o que nos dijeran, usted está afectando mi reputación, o que tuviera efectos negativos esa comunicación sobre la salud pública. Y todos esos riesgos son válidos, pero la confianza con el colombiano, la legitimidad de la institución, se construye con transparencia. Y hemos decidido ser transparentes en lo que encontramos, transparentes en las alertas sanitarias, transparentes en los hallazgos de los programas de muestreo en comercialización. Finalmente, voy a hablar un poco de la lucha contra la ilegalidad, que creo que es un flagelo muy complicado en muchos países como el nuestro y que nos pone retos adicionales. Entonces, rápidamente, este es nuestro modelo IBC-SOA. Para poner un poco de números, nosotros tenemos como 14.000 establecimientos vigilados, 14.000. Nosotros hacemos 16.000 visitas año. Uno podría decir, entonces le toca de a una. No le toca de a una. En algunos hacemos 4, en algunos no hacemos ninguna, basándonos en eso, en el modelo de riesgo que les decía, en nuestras 40 variables.
Y nosotros vamos y hacemos la inspección, vigilancia y control, es decir, hacemos la visita, revisamos lo que tienen y si no cumplen, medida sanitaria. Medida sanitaria que puede ser congelamiento, que puede ser decomiso, que puede ser destrucción. Ahí está la primera implicación de una falla de producto. El año pasado hicimos 47 alertas sanitarias, que es un incremento bastante alto comparado con el año previo, donde no hicimos ni 8. Esta es la circular que les decía de la articulación con las entidades territoriales. Hay circulares por cada tipo de producto, hay circular para medicamentos, para alimentos, y creo que ha sido importante ese tema. Antes les voy a decir, nosotros hacemos la visita del fabricante, del establecimiento que fabrica, pero según la entidad territorial, ellos hacían con un formato diferente, un acta diferente, unos requisitos diferentes, las visitas del expendio y las visitas del transporte. Entonces la gente decía, pues, pero al final es diferente Antioquia que Chocó, que Cesar, al final, ¿cuál es el estándar que necesitamos? Y ahí es donde hemos mejorado como país, porque nosotros como INVIMA ya dimos los lineamientos y, por ejemplo, en alimentos, ya todas las entidades territoriales utilizan los mismos formatos, las mismas guías, los mismos requisitos, los entrenamos nosotros. Todavía existen dificultades de talento humano, que no lo hace personal de planta, que lo hacen contratistas, etcétera, pero bueno, hemos mejorado. Este es nuestro reporte de farmacovigilancia, se llama el FOREAM. Acá los que manejan, los que tienen la obligación, espero que lo conozcan, todo lo que tiene que ver con hospitales, clínicas, médicos, se reportan cualquier evento adverso, cualquier reacción adversa a medicamentos, cualquier fallo terapéutico que puede estar asociado a un fallo de producto, una falta de seguridad del producto. Cuando un medicamento sale al mercado, básicamente como entre 10.000 seres humanos lo habrán tomado, no más de 10.000, las vacunas habrán por lo menos 20.000 o 30.000. Pero pasar de volúmenes de 10.000, 20.000 o 30.000 a millones hace que descubramos efectos adversos que no habíamos visto en los estudios clínicos y hace tan importante esa retroalimentación de ver cómo funciona el medicamento una vez está en el mercado. Y lo mismo pasa con los otros productos. El programa demuestra la calidad. Este es un ejemplo de cosméticos. Entonces determinamos qué es lo que vamos a medir. Entonces hay varios ejemplos. Determinación de piritonato de zinc en champús anticaspa. Sí nos están diciendo lo que nos deben estar diciendo los productores en relación al contenido de los ingredientes activos, por ejemplo, o control microbiológico en cremas para áreas de los ojos. Estos productos tienen o no tienen contaminación microbiológica. El año pasado muestreamos 147 productos. Y lo interesante no es que estemos muestreando, porque eso lo hemos venido haciendo por 10 años. Lo interesante es que ahora muestreamos más, le damos más importancia a este trabajo en la comercialización que al trabajo de revisar papeles. Y lo más importante es que ahora publicamos los resultados. 10 años de demuestra de la calidad de medicamentos, no había un resultado publicado en ninguna parte. La página web del INVIMA, en ninguna parte, como si no hubiera existido. El año pasado publicamos por primera vez el primer reporte de todo un ciclo de demuestra de la calidad, que fue el ciclo 2015, que ojalá ustedes lo consulten y lo vean, porque dice, ¿qué dice? Dice cuántas muestras se tomaron, qué principios activos se tomaron, de qué ciudades se tomaron, cuáles fallaron, qué muestras fallaron, qué productores fallaron, qué titulares fallaron, qué lotes fallaron. Y obviamente había resistencia de la industria al principio, y todavía de pronto hay resistencia, pero tiene que haber transparencia, tiene que haber una relación de confianza con los ciudadanos colombianos. Lo mismo pasó con las alertas sanitarias. Este es un ejemplo de las alertas sanitarias. Decimos, mire, gabapentin de 300 miligramos cápsulas, fabricante Tecnoquímicas, no conforme. Entonces ahí disparamos, por un lado, las medidas con el fabricante. Retire el producto del mercado. Y esto sucede para todo. El medicamento en la alerta dice, retire el producto del mercado para el fabricante. Para la EPS, medidas. Para la IPS, medidas. Para el paciente, medidas. Para el doctor, medidas. Pero una cosa que
que me parece muy importante de la alerta y de empoderar a la ciudadanía es que el porcentaje de producto que se retira del mercado porque el fabricante utilizó su procedimiento de retiro de mercado o de recall es extremadamente bajo. Tenemos procedimientos, decimos que 72 horas, es obligación que los fabricantes lo tengan, pero ¿qué porcentaje es? 10, 15, 20% a lo máximo. Eso no es nada, es muy, muy bajo. Entonces la única forma es que el ciudadano empoderado sepa lo que está pasando, confíe en la autoridad sanitaria y tome las medidas. Eso nos pasó con el atún. Atún que tenía niveles más altos de mercurio de lo que debía tener según la normativa colombiana. Las empresas nos decían, venga, pero ¿para qué alertas? Nosotros tenemos procedimientos de retiro del mercado. Muy excelente, qué buena cosa. ¿Cuánto producto pueden retirar? ¿10%, 15%? Nada. Y sí, digamos que el ciudadano, cuando sabe que hay producto no conforme y no se lo dijeron, siente inmediatamente desconfianza. Entonces nuestra decisión es la transparencia y eso va a costarnos en el inicio y nos va a costar porque los colombianos no estamos acostumbrados al recall, no estamos acostumbrados a que los productos fallan o que las empresas pueden tener dificultades con un lote o con otro y que eso no implica que la empresa sea mala o que el producto sea pésimo o que la agencia sanitaria no está haciendo el trabajo. Los colombianos tenemos que acostumbrarnos a que esto es parte de un sistema en donde todo tiene posibilidad de fallo, pero lo importante no es que falle, sino que detectemos el fallo a tiempo, hagamos la prevención que debemos hacer y tomemos las medidas una vez detectamos el fallo. Ese es un mensaje que nos va a costar como sociedad, pero que tenemos que al final aprender. De eso, de la importancia de la población colombiana, voy a hablar en mis últimos minutos, pero para cerrar esto de comercialización les quiero hablar de la ilegalidad y de la ilegalidad en algo que es un reto para nosotros y son las plataformas electrónicas. Antes los colombianos no comprábamos en plataforma electrónica, nos gustaba la factura, nos gustaba hablar con la persona, nos gustaba que nos tangible y aparte teníamos miedo de que nos clonaran la tarjeta. Eso ya pasó. 70% de los colombianos dicen que tienen activa una cuenta en redes sociales. 70%. El incremento de cobertura de internet en Colombia se ha triplicado en los últimos 2 años. Todos ahora compramos por internet. Y no solo necesitamos comprar en plataformas con productores colombianos, no, ya pedimos a Amazon. Pero lo que se está vendiendo en internet, las plataformas empezaron a venderlo como si fuera sin riesgo y como si no tuviera requisitos legales. Entonces encontramos medicamentos sin requisitos legales, suplementos dietarios para mejorar el coeficiente intelectual, para bajar de peso, para todo, mejorar desempeño sexual, ilegales. Y el año pasado hicimos un trabajo importante con las plataformas donde iniciamos la prevención, les explicamos a las plataformas y les dijimos, mire, Mercado Libre, mire, usted tiene que entender que estos productos tienen que tener registro sanitario en INVIMA. Vamos nosotros a hacer la vigilancia y decirles cuántos productos ustedes tienen que no cumplen y ustedes los bajan de forma automática. Listo. Bajamos 4.185 productos el año pasado, 4.185. Pero ahora vamos a movernos a otra cosa y los que tienen que revisar antes de subir el producto tienen que ser ustedes. Y los responsables de los productos no solamente tienen implicaciones sanitarias, sino nos vamos a implicaciones penales. Porque es que acá no puede ser que la medida sea retiro del producto del mercado. Ah, ya todos tranquilos. No. Existe una implicación penal. El Código Penal habla de la corrupción de alimentos, de la producción de materias nocivas para la salud, 5 a 7 años de cárcel. A menos que tengamos implicaciones penales para este tipo de cosas, de comercialización de productos ilegales, no vamos a avanzar. Y multas y extinción de dominio. Entonces, como INVIMA estamos trabajando muy fuerte en ilegalidad, entendiendo que lo ilegal presenta incluso más riesgo sanitario que lo legal. Y que para cerrar el ciclo de la ilegalidad
no se justifica o no se trata solamente de retirar el producto del mercado, un lote, 2 lotes y destruirlo, sino de trabajar con la Fiscalía y de trabajar con la Policía Fiscal y Aduanera y con la DIAN y con todos para llegar al cierre, que es las implicaciones penales y fiscales. Nosotros como INVIMA tomamos medidas sanitarias, les comentaba, y lo otro que hacemos es que sancionamos, pero nuestras sanciones son un chiste, lo he dicho varias veces. Nuestra sanción viene de 1979 y nuestra sanción máxima son 200 millones de pesos. Sabemos que muchas empresas lo incluyen dentro de las provisiones, por si me sancionan. Hemos aumentado el número de procesos sancionatorios. El año pasado hicimos 2.522, que también es un número muy amplio porque legalmente no es fácil para nosotros priorizar y decir estos son claves, afectan la salud, estos no son tan claves, no afectan la salud, pero en el país de Santander nos toca procesarlos todos de la misma manera. Y adicionalmente hemos aumentado las multas dentro de lo que podemos aumentarlas. Antes poníamos multas de 10 millones, 12 millones, 15 millones. Ahora no, ahora sabemos que nuestro tope es 200 millones y tenemos multas acordes al impacto sanitario. Pero definitivamente nosotros no estamos en este punto en el nivel que queremos estar y estamos haciendo las gestiones para modificar la ley para poder aumentar nuestros topes de multas. Y eso es no para sancionarlos a todos, sino para poder sancionar icónicamente al que falla con dolo, al que pone en riesgo la salud y al que pues debe ser sancionado. Cierro con lo que les decía de educación sanitaria. Yo creo que todo esto se basa en el consumidor informado, se basa en el consumidor empoderado. Yo digo que si logramos llevar al consumidor a un nivel de empoderamiento y de conocimiento ideal, yo tengo 48 millones de inspectores trabajando. Porque hoy yo tengo 1.300 y no es suficiente. Cuando hacemos la compra, cuando revisamos el registro sanitario, cuando nos ofrecen productos ilegales, cuando dudamos de un alimento, y acá esto tiene dos cosas, ¿no? Porque en el proceso también se sufre arroz plástico, pescado plástico, que en uno de los tanques de Bavaria había personas muertas. Y estoy hablando de cadenas de redes sociales, de cadenas de WhatsApp, donde a mí todo el tiempo, o sea, me llega que si eso es cierto, que si esto no es cierto. O sea, la fuente de información, y esto es claro, y hablaban antes de las redes sociales, la fuente de información de las nuevas generaciones no es el periódico, no es las noticias, no es la televisión, son las redes sociales. Y eso es mentira en una gran cantidad de porcentajes lo que dicen. Entonces por eso hemos tenido que responder diciendo no, tranquilos, no hay arroz plástico. Y el mensaje es: confíe en la fuente que debe confiar, en la fuente fidedigna, original. Revise la página INVIMA, revise la página INVIMA. Y les doy una cifra: nosotros tenemos 500,000 visitas a la página web mes. Uno dice, bueno, lo miran, pero la parte triste es que 400,000 de esas es para trámites. O sea, es de gente que quiere comercializar su producto, no es de gente que esté revisando la seguridad de los productos del mercado, las alertas sanitarias o el trabajo el demuestra la calidad. Eso es lo que tenemos que cambiar. Y lo que hemos hecho es, uno, tratamos de que la consulta de registro sanitario sea más fácil, no solamente en la página web, sino a través de los aplicativos de los teléfonos inteligentes. Entonces ustedes llaman y le dicen 5 pasos, le dicen si tiene registro, si no tiene registro. Lo otro es llegar con información de mitos y realidades de una forma muy sencilla en temas álgidos, diciendo la verdad y posicionando a la agencia como una entidad de gobierno que trabaja para su salud y en la que usted debe confiar. Este es el ejemplo de los mitos entre medicamentos genéricos y medicamentos de marca, que también estamos llenos de mitos en relación a esto. A mí deme el bueno, deme el que vale mucho, el que es inyectable, el que duele.
Todo eso es parte de nuestra labor. Y lanzamos la primera serie web de una entidad pública en Colombia. 8 capítulos, 7 minutos cada capítulo, a los Sánchez. Clase media, actores reconocidos. Cuando salimos, yo les dije a mi equipo, le dije a mi equipo de comunicaciones, yo quiero 500.000 reproducciones. Y ellos dijeron, no, 500.000 es mucho. Mire lo del adulto contemporáneo, que le metieron muchísimo dinero y no han logrado. Bueno, pues al final logramos 2.5 millones de reproducciones. Porque a la gente de Colombia le gusta el chiste, la chanza, el mensaje fácil de entender. Si aquí no dice en ninguna parte INVIMA, porque si dice INVIMA esto es aburrido. Aquí lo que dice es novela, serie web, historia. Y creo que es una experiencia muy bonita que nos ha permitido llegarle a mucha gente. Pensamos que llegamos como a 12 millones de personas. Y lo tomamos como ejemplo en la red iberoamericana, en la red Falfra, para hacer un capítulo iberoamericano, que podamos pasar en México, que podamos pasar en España, que podamos pasar en Chile. Entonces nos toca meter acentos y nos toca meter personajes, pero a lo que voy es que como entidades públicas tenemos que pensar en una forma diferente de llevar el mensaje. No puede ser más de lo mismo. No puede ser más de lo mismo. Y estamos tratando de hacer eso. Nuestra hoja de ruta está en este papelito que son 4 estrategias y 15 acciones. Eso es lo que queremos hacer. Las 4 son: 1, fortalecimiento institucional, y eso tiene que ver con la capacidad de nuestros laboratorios, de nuestros funcionarios, nuestra interacción con las entidades territoriales. 2, transparencia, porque lo que les digo, yo creo que no hay entidad legítima si no es transparente. No se crea legitimidad con el usuario, con el vigilado, con el ciudadano colombiano, a menos que seamos transparentes. Entonces la transparencia para nosotros es esencial. Lo tercero es la eficiencia. Entendemos que todo lo que hacemos implica impacto en el mercado, impacto en la economía, y si podemos hacer algo automático, pues lo hacemos automático. Si debemos automatizar, pues automatizamos. Ese proceso de eficiencia es un proceso en el que estamos. Y el último es competitividad, y tiene que ver con cómo somos punta de lanza para aumentar las exportaciones colombianas de productos de consumo humano. Tenemos 50 mercados abiertos a hoy. Ustedes no sé si sabían, pero el pollo colombiano puede exportarse al Japón, o las colitas de cerdo colombianas se las comen en Corea, o la carne bovina colombiana pues estaba en Rusia, estaba en Líbano, Emiratos Árabes Unidos. Y todo eso se da es por un trabajo de admisibilidad sanitaria, demostrar que nuestros estándares sanitarios, nuestro sistema de vigilancia es suficientemente bueno para garantizar que el producto que llega a otros mercados es apto para consumo humano, es inocuo y no causa problemas.